Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy, como pueden ver, vamos a hablar de este pequeño, el Suzuki Alto 800. Es sin duda un video al que le voy a tener mucho aprecio, ya que, como muchos saben, yo tengo uno de estos Altos. Y la verdad que estoy súper contento, un auto fiable y sobre todo económico. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de mi apreciación sobre el final del video. Que contarles que este Alto 800 viene directamente desde la India, donde también se producen el Celerio, el K10 y el Jimny. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué se hace en la India? Si es un auto japonés, fácil, mano de obra más barata que en Japón, tan simple como eso. Este Alto mide 3.4 metros de largo, 1.490 de ancho y 1.475 de alto. El baúl cuenta con 177 litros de capacidad, pero que se pueden ampliar rebatiendo el asiento trasero. El tanque de combustible, en tanto, es de 35 litros de capacidad, alcanza y sobra para este vehículo. El motor es un F8D, que es el que viene manteniendo las últimas generaciones del Alto, de 796 centímetros cúbicos, 12 válvulas, 3 cilindros e inyección multipunto. Entrega 47 caballos de fuerza a las 6.000 revoluciones y un torque máximo de 69 Nm a las 3.500. Bastante decente para un motor. Acá en este apartado pueden que ustedes vean en algún lado que les diga que entregan 48, otros 47, incluso algunos que entregan 50 caballos de fuerza. Bueno, lo real es 47-48. Me inclino más al 47 porque los últimos modelos de este Alto venían con 47. Este último dicen que entrega 47-48. Me quedo con 47. Viene asociado a una caja manual de 5 velocidades sin posibilidad de conseguir una automática. Si bien ficha técnica no declara la velocidad final ni la aceleración de 0 a 100, les puedo contar que al tener uno de estos pude comprobar estos datos faltantes y mencionárselos ahora en este video. La velocidad final, unos considerables 150 km por hora y no sé si un poquito más con viento a favor, ¿no? A ver, 150 km por hora, el auto se te cruza un caracol y te das vuelta. Es una realidad, pero alcanzarlo lo alcanza. En cuanto a la aceleración, de 0 a 100 hice varias pruebas, muchas fallidas, y la última, que para mí fue la mejor obviamente, me dio unos considerables 16.4 segundos. Bastante exigido el auto para alcanzar el 0 a 100 en ese tiempo, pero lo alcanzó. El consumo es de unos 14-15 km por litro en ciudad, 18 km por litro en mixto y unos 21-22 en ruta, dependiendo cómo se maneje, que tan pesado sea el pie del conductor, ¿no? ¿Te puede dar más? Sí, puede dar más, hasta 25 da, pero tenés que ir como una monja tibetana más o menos, o sea, despacito. Los frenos son de discos sólidos adelante y de tambor atrás, no se puede pedir más. En cuanto a la suspensión, la delantera es independiente con espirales y barra de torsión, mientras que la trasera es de eje rígido con brazo arrastrado. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con esta parte. Vamos a ver el equipamiento. Hay tres tipos de equipamiento. Tenemos el STD, que es el estándar, el GA, que suma aire acondicionado y eso, y el GL, que es como la versión extra full, ¿no? Vamos con el primer escalón. El 800 STD ofrece de serie frenos ABS, doble airbag delantero, anclajes ISOFIX y top teether para sillas infantiles, espejos exteriores con regulación interna, apertura interna del depósito de combustible, apoyacabezas delanteros fijos, apoyacabezas traseros regulables en altura, asiento trasero rebatible 50-50, cinturones delanteros y traseros de 3 puntas, radio con AM, FM, MP3, USB instalada localmente, algunos vienen con pantalla, inmovilizador de motor y llantas de acero estampado con tazas plásticas de 13 pulgadas sobre neumáticos en medida 145-70-13. En cuanto al GA, suma sobre el estándar aire acondicionado, dirección asistida y sistema multimedia WinCE 6.0 con pantalla táctil de 7 pulgadas. Lo que les mencionaba, que el anterior lo puede traer a veces, este sí o sí lo tiene que traer. Si no lo trae, tienen que reclamarlo. El 800 GL
agrega o reemplaza sobre el anterior tiradores de puertas exteriores y paragolpes en color carrocería, apertura remota de baúl, consola central y tiradores interiores de puertas con aplique satinado, tacómetro, reloj digital, levanta vidrios eléctricos delanteros con interfaz a distancia, bloqueo central de puertas, aire acondicionado y tapizado textil en las puertas. Ahora vamos a lo bueno. Las 3 versiones de este Alto son de los automóviles de pasajeros los más accesibles del mercado. No hay otro que esté por debajo de este precio. Son los más accesibles. La garantía, bueno, es de 3 años o 100.000 kilómetros. Y los consumos, si bien las declaradas son reducidas, la realidad es que el auto es hiper económico y es muy, muy llevadero. La verdad, 10 puntos. Ahora, en contra, más allá de tener anclajes para sillas infantiles, ABS y doble airbag delantero, no tiene más equipamiento de seguridad más que el exigido por la ley misma, ¿no? Podría tener control de tracción y todo, sí, pero no lo necesita. No sé si no lo necesita, pero no lo trae, seguro. Bueno, y lo otro es que en cuanto a las pruebas de Latin Cup, realmente le fue muy mal teniendo 0 estrella, ¿no? Pero bueno, a ver, mi opinión personal de este auto, que está 8.590 el STD, 9.690, está un poquito más caro capaz ahora el GA, y 10.500 el GL. Estos precios pueden variar dependiendo de cuando se esté viendo el video. Realmente, para mí es un gran auto. O sea, depende del uso que le quieras dar. Yo le doy un uso para ir a trabajar y volver y salir un poco y nada más. No es un auto que lo exija para correr o lo pise mucho en ruta. Realmente es un auto, un city car. Mejor definición que esa no hay. ¿Quieren saber qué autos podrían competir? Si ustedes quieren comprar un auto parecido al Alto pero no quieren comprar el Alto, tienen el Chery QQ 1.0, después tienen el Mobi y el Kwid. Para mí esos son los competidores más directos sacando la línea Suzuki, ¿no? Gente, hasta acá el video del día de hoy. Después les voy a traer un video con mi Alto. Sí, señores, les voy a traer un video con mi Alto. Y bueno, espero les haya gustado. Suscríbanse al canal si no lo hicieron hasta ahora. Estamos ahí de los 1000. Y bueno, qué decirles, que nos vemos en un próximo video de Uru Coches. Adiós.